Objeto. SCP-122. No más monstruos. Nivel 1, 122 clasificado. Clasificación. Taumiel. Procedimientos especiales de contención. Bajo ninguna circunstancia SCP-122 debe entrar en un estado sin energía. Se instalará al menos un sistema de alimentación redundante a prueba de fallos para mantener la alimentación del objeto en caso de apagones. El mantenimiento periódico de 122 se realizará a discreción del investigador jefe, con el fin de reducir los parpadeos. Se instalará una cámara de seguridad en la habitación en la que se encuentre la anomalía para controlar regularmente la aparición de parpadeos en el objeto. Debido a su utilidad e importancia en los esfuerzos de asistencia psicológica del sitio 135, 122 debe utilizarse a diario, con SCP-122-1, actualmente Anna Tallinn, recibiendo alojamiento humanoide normal dentro de la celda de contención de 122 a discreción del investigador jefe titular. En caso de que el actual sujeto SCP-122-1 deje de ser apto para el uso del objeto, deberá conseguirse un nuevo sujeto SCP-122-1 tan pronto como sea posible. SCP-122. Descripción. SCP-122 es una luz de noche de plástico con forma de estrella que se cree fue fabricada entre 1960 y 1980. Cuando está encendida, 122 transmite una sensación de calma, comodidad y seguridad a quienes se encuentran en un radio de aproximadamente 20 kilómetros. Como tal, se ha sabido que alivia los síntomas de condiciones psicológicas actualmente prevalecientes en sujetos. Algunos ejemplos de estos trastornos psicológicos son: estrés psicológico, paranoia, fobias, ansiedad, trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, estos efectos aliviadores solo se producen cuando 122 se encuentra en la misma habitación que un niño menor de 14 años que profesa las creencias de las religiones abrahámicas tradicionales. Este niño, al que en adelante se denominará SCP-122-1, es actualmente Anna Tallinn, de 7 años, que fue puesta bajo custodia de la Fundación en 2017. Cuando se encuentra en la celda de contención de SCP-122, SCP-122-1 ha informado haber visto a un ángel en sus sueños, en adelante denominado SCP-122-2. Consulte los registros de uso de SCP-122 para obtener más información sobre SCP-122-2. SCP-122-1, Anna Tallinn. También se ha informado que SCP-122-2 en ocasiones aparece en los sueños del personal afectado por SCP-122. Según los informes, se ha asociado a sentimientos positivos, como los de seguridad y alivio. A partir de esto, se puede inferir que SCP-122-2 está relacionado en alguna parte con los efectos positivos antes mencionados. Desde el inicio del uso de SCP-122 para complementar los esfuerzos de asistencia psicológica en el sitio 135, las tasas anuales de rotación de personal se han reducido en un 90%, y las tasas anuales de suicidio de personal se han reducido en un 85%. Dado que el sitio 135 registraba el mayor número de casos de ambas estadísticas de todos los sitios antes del uso de 122, el objeto ha sido esencial para el funcionamiento continuo del sitio. Extractos de los registros de uso de SCP-122. Nombre de SCP-122-1. Datos borrados. Edad. Datos borrados. Fecha de uso. 2 de diciembre de 2017. Actividad de SCP-122-2. Datos borrados. Notas de incidente. Datos borrados. Efectos positivos de SCP-122 observados. Poco después se implantaron sistemas electrónicos a prueba de fallos. Nombre de SCP-122-1. Anna Tallinn. Edad. 2 años. Fecha de uso. 1 de marzo de 2017. Actividad de SCP-122-2. Ninguna. Notas de incidente. No hay casos de parpadeo o atenuación. Se observó que SCP-122-1 dormía sin incidentes. Nombre de SCP-122-1. Anna Tallinn. Edad. 3 años. Fecha de uso. 28 de abril de 2018. Descripción de actividad de SCP-122-2. Dios dijo que me daría un ángel guardián. Y lo hizo. Anoche, había un hermoso ángel con alas y estaba parado justo ahí, y me miraba, al lado de la puerta. Hizo eso toda la noche.
Notas de incidente. Un caso de atenuación. Nombre de SCP-122-1. Anatalin. Edad. 5 años. Fecha de uso. 26 de junio de 2020. Descripción de actividad de SCP-122-2. Hoy he vuelto a ver al ángel. Estaba al borde de mi cama y me miraba con una sonrisa de oreja a oreja. Sus alas eran, extiende los brazos así de grandes. Nunca me había dado cuenta de que fueran tan grandes. Notas de incidente. 2 casos de atenuación, un caso de parpadeo. Nombre de SCP-122-1. Anatalin. Edad. 7 años. Fecha de uso. 15 de septiembre de 2022. Descripción de actividad de SCP-122-2. Se sentó frente a mí, simplemente mirándome y observando cómo dormía. Parecía que quería abrazarme, y yo también quería abrazarle. Notas de incidente. 4 casos de parpadeo. Sin embargo, los componentes de SCP-122 se han degradado con el paso del tiempo, y los materiales que podrían sustituirlos ya no se fabrican en la actualidad. Esta degradación hace que 122 sea vulnerable a las fluctuaciones de su brillo, siendo el parpadeo y la atenuación las fluctuaciones más frecuentes. Esto hace que 122 pase a un estado sin energía. En este estado, SCP-122, censurado. Advertencia. El siguiente archivo tiene una clasificación de nivel 4, 122. Cualquier intento de acceder a este archivo sin autorización de nivel 4, 122 quedará registrado y dará lugar a la aplicación inmediata de medidas disciplinarias. Desclasificación del registro de usos de SCP-122, actualizado. Nombre de SCP-122-1. Hannah Marston. Edad. 6 años. Fecha de uso. 12 de febrero de 2017. Descripción de actividad de SCP-122-2. Tuvo un apagón. La atrapó la primera noche. Notas de incidente. Hannah Marston perdida. Propuesta de nuevo sujeto SCP-122-1 realizada. Se notan los efectos positivos de SCP-122. Poco después se implementaron sistemas electrónicos de seguridad. Nombre de SCP-122-1. Anatalin. Edad. 2 años. Fecha de uso. 1 de marzo de 2017. Actividad de SCP-122-2. Ninguna. Notas de incidente. No hay casos de parpadeo o atenuación. Se observó que SCP-122-1 dormía sin incidentes. Distancia de SCP-122-2. Sin detectar. Imagen de mayor actividad. 1 de marzo de 2017. Nombre de SCP-122-1. Anatalin. Edad. 3 años. Fecha de uso. 28 de abril de 2018. Descripción de actividad de SCP-122-2. Dios dijo que me daría un ángel guardián. Y lo hizo. Anoche, había un hermoso ángel con alas y estaba parado justo ahí, y me miraba, al lado de la puerta. Hizo eso toda la noche. Notas de incidente. Un caso de atenuación. Distancia de SCP-122-2. 6 metros. Imagen de mayor actividad. 28 de abril de 2018. Nombre de SCP-122-1. Anatalin. Edad. 5 años. Fecha de uso. 26 de junio de 2020. Descripción de actividad de SCP-122-2. Hoy he vuelto a ver al ángel. Estaba al borde de mi cama y me miraba con una sonrisa de oreja a oreja. Sus alas eran, extiende los brazos así de grandes. Nunca me había dado cuenta de que fueran tan grandes. Notas de incidente. 2 casos de atenuación, un caso de parpadeo. Distancia de SCP-122-2. 2 metros. Imagen de mayor actividad. 26 de junio de 2020. Nombre de SCP-122-1. Anatalin. Edad. 7 años. Fecha de uso. 15 de septiembre de 2022. Descripción de actividad de SCP-122-2. Se sentó frente a mí, simplemente mirándome y observando cómo dormía. Parecía que quería abrazarme, y yo también quería abrazarle. Notas de incidente. 4 casos de parpadeo. Distancia de SCP-122-2. 6 centímetros. Imagen de mayor actividad. 15 de septiembre de 2022. Alerta de emergencia. Apagón total del sitio detectado. Compruebe el estado de SCP-122 lo antes posible.
Última imagen recuperada de la cámara de contención SCP-122. Abrir adjunto. Me dice que rece.